Vivimos en un mundo lleno de afanes, preocupaciones, momentos muy estresantes y aún pasamos situaciones de incertidumbre. Sin embargo, en todos esos momentos, Dios nos ha dado un regalo poderoso, sencillo y accesible para todos, y se llama la oración. Hoy vamos a ver cómo ese regalo es poderoso tanto para nosotros como para las personas que nos rodean. Y este es el tema que se va a tratar en la lección de escuela sabática de esta semana. Así que, mis apreciados amigos, bienvenidos. Vamos a ello. Guerreros de oración es el título de la lección de escuela sabática para esta semana. Durante los últimos años hemos escuchado una explosión, un boom, una moda de muchas personas que nos dicen que debemos orar, la importancia de orar y meditar. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos hablan a nosotros esto desde hace miles de años. Vamos al Salmo 116, verso 1 y 2. Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por eso lo invocaré mientras yo viva. El salmista está expresando la importancia de la comunicación con nuestro Dios. Y justamente eso es la oración, comunicarnos con el Señor. Y durante esta semana vamos a estar hablando de algunos héroes, guerreros, hombres que dedicaron su vida a servir al Señor, pero se agarraron de ese regalo, de esa herramienta poderosa que nosotros también tenemos, que se llama la oración. Y cómo la oración influyó positivamente en ellos y en las personas que los rodearon. Pero también la lección de esta semana nos deja muy claro que un cristiano deja de orar, finalmente se va a separar del Señor. Así que la lección de escuela sabática de esta semana es vital para la vida espiritual de todos los que estamos aquí. Pero quiero compartir contigo una de las mejores definiciones que he encontrado de lo que es la oración, y se encuentra en El Camino a Cristo, página 93. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien, nos eleva a Él. Este texto nos deja varias cosas muy claras acerca de la oración. Número 1, que la oración nos prepara a nosotros para recibir la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, que la oración nos eleva al cielo. Donde quiera que estés, en un conflicto, en una situación difícil, en una casa tóxica, en un trabajo lleno de enemigos, cuando oras, inmediatamente subes a la presencia de Dios. Así que la lección de escuela sabática de esta semana es necesaria para tu vida y para mi vida. El fiel Daniel. Creo que todos los que hemos crecido en un hogar cristiano o que vamos desde niños a la iglesia, sabemos quién es Daniel. Creo que hemos cantado, escuchado, leído y visto la historia de Daniel muchísimas veces. Sin lugar a dudas, Daniel es un héroe de la Biblia. Así se presenta. Aunque su libro es corto, son 12 capítulos, en cada uno de ellos vemos la importancia que la oración tuvo en la vida de él. En Daniel capítulo 1, versículo 8, dice de la siguiente manera: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Esto nos presenta a nosotros que Daniel era una persona especial y que tenía en su corazón la claridad de no ser como los demás, sino ser una persona diferente que agrade al Señor, tanto él como sus amigos. Y nosotros podemos ver que en cada uno de los capítulos que hay en su libro, él siempre está orando, clamando al Señor, pidiendo su dirección, protegiendo a su pueblo para que pueda ser fiel en medio de las situaciones difíciles. Uno de los eventos que nosotros podemos recordar que Daniel oró para pedir dirección y sabiduría al Señor fue cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño.
y nadie lo podía revelar. Pero Daniel y sus amigos oraron y Dios les reveló ese misterio y la interpretación. Vamos al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 20 al 23, donde dice de la siguiente manera: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. En estos versos nos explica a nosotros que Dios tuvo la misericordia y la bondad de revelarle a Daniel. Sin embargo, dice, le hemos pedido. ¿Qué significa esto? Que Daniel juntamente con sus amigos estaban orando y clamando al Señor para que Él les revelara de una manera clara lo que significaba esto. Daniel tuvo que enfrentar muchas situaciones y cambios en su vida. Mira, Daniel vivía en un país que no era de él, así que era un emigrante. Tuvo que aprender un idioma que no era el de él. Sin embargo, cambiaron reyes, cambiaron presidentes, cambiaron los imperios, hubo invasiones, pero Daniel permaneció fiel. Daniel era un hombre íntegro en todo lo que hacía. Tanto así que sus propios enemigos trataban de buscarle la caída y no la encontraban. Daniel era un hombre íntegro y honorable. Y esto, apreciados amigos, es el resultado de una vida de oración. Vamos a Daniel capítulo 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Este texto nos presenta claramente cómo Daniel era una persona fiel, una persona correcta, una persona que oraba constantemente al Señor y daba testimonio acerca de lo que él creía. Daniel tuvo que enfrentar muchas batallas en su vida, enemigos, conspiraciones, el dolor de estar lejos de su país, pero él siempre buscaba un refugio en la oración. De la misma manera como lo debemos hacer nosotros, cuando estamos en un país donde no fue el que nacimos, tenemos que clamar al Señor y pedirle que nos ayude y Él siempre responderá de manera eficiente. Ahora, Daniel tuvo que enfrentar una de las batallas más grandes en su vida espiritual cuando se le prohibió orar. Los enemigos de Daniel trataron de involucrar al rey en un decreto que prohibiera orar. Sin embargo, Daniel prefirió obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo mismo que va a suceder en los tiempos finales, donde vamos a tener que tomar la decisión, ¿obedezco a Dios primero o a los hombres? Daniel estaba enfrentándose a un reino, a un decreto de muerte. Sin embargo, Daniel buscó refugio en la oración. Vamos a Daniel capítulo 6, versículos 10 y 11, cuando dice: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y cuando encontraron esto, corrieron donde el rey e hicieron valer el decreto que el rey había firmado. Y hermanos, Daniel tuvo que enfrentarse con los leones, pero Dios envió a su ángel y lo protegió. Cuando nosotros somos personas de oración, cuando nosotros tomamos tiempo para orar, Dios nos fortalece, aunque vengan las pruebas,
aunque vengan las luchas. Y esto lo presenta Daniel. Aunque Daniel era un hombre de oración, no significa que no pasó por pruebas, no pasó por peligros, no pasó por dificultades. Sí, pasó por todo eso. Sin embargo, se fortalecía en la oración de la misma manera como nosotros lo debemos hacer. Daniel nos presenta claramente, tanto en sus momentos históricos, en sus momentos de vida, en sus momentos proféticos, la importancia de la oración en nuestra vida. Pero, como nosotros hoy en día tenemos la facilidad de buscar excusas para no orar, no tengo tiempo, no puedo, no tengo las palabras, que oren otros por mí. Cada vez nosotros tenemos más excusas para orar. Daniel nos enseña que no hay excusa válida para no orar. Así que sigamos este ejemplo. La postura durante la oración es el título del tema para este día. Y es un tema sencillo, pero también a veces se ha vuelto un tema conflictivo y debatido en algunos lugares. Hay personas que toman este tema para criticar, juzgar e imponer. Y aquí es donde nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé muchísima sabiduría. Hermanos, no podemos olvidar que lo importante es ser constantes, perseverantes en la oración. Ahora, ¿las posturas son importantes? Sí, son importantes, pero no determinan nuestro grado de oración. Claro que es importante arrodillarnos y buscar al Señor. ¿Por qué hablamos de arrodillarnos? Porque es una de las mejores maneras que nosotros tenemos para orar. Porque cuando estamos arrodillados, de alguna manera estamos presentando ante el Señor su misión. Mira, cuando yo me arrodillo a orar, muchas veces mi esposa entra a la habitación. Ella con simplemente verme en esa postura de rodillas, sabe, Juan Daniel está orando. Cierra muy pasito la puerta. Yo me imagino que va y le dice a los niños, el papá está orando, hagan silencio. Como que de alguna manera cuando nosotros oramos de rodillas, favorecemos la consagración, favorecemos la sumisión, la humildad. Y esta postura puede traer a nosotros ese momento de entrega, de comunicación, de comunión con Dios. Pero no es el único. Ni tampoco puedo llegar a decir que si alguien ora y no está de rodillas, su oración no es escuchada. La palabra del Señor nos presenta diferentes momentos de oración en diferentes situaciones que las personas han tenido que vivir. Y Dios ha recibido esas oraciones de una o de otra manera. Claro, apreciado hermano y amigo, que cada vez que tengamos la oportunidad para arrodillarnos, lo hagamos. Ay, pastor, pero yo no puedo arrodillarme, mis rodillas, tengo un problema de salud. Dios entiende eso y lo vamos a ver en la Biblia. Pero yo no puedo colocar este tema como un tema conflictivo y como algunos lo quieren presentar. Hermanos, orar, claro que requiere una postura adecuada, una reverencia. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento yo te voy a presentar diferentes momentos de cómo personas oraron y Dios escuchó sus oraciones. Porque lo que más importa es la reverencia que tú llevas en tu corazón, el anhelo y el deseo que tienes para comunicarte con el Señor. Y esto es lo que nosotros debemos entender y tener claro en nuestra vida. Nuestra oración debe ser constante, como lo dice la palabra del Señor, permanente. No debemos cesar de orar. Nuestro corazón debe estar en ese momento de comunión y conexión con el Señor. Hay diferentes momentos de oración y diferentes posturas. Y quiero mostrártelas en la Biblia. Vamos por favor a ver que Josafat oró de pie ante el pueblo. Eso se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 5. David se sentó ante Dios para darle gracias a él. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 18. Especialmente la Biblia de las Américas lo presenta claramente. Salomón oró arrodillado con las manos alzadas. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 54. El pueblo de Dios
Se inclinó en tierra para orar, colocando su frente en el piso. Nehemías, capítulo 8, versículo 6. David oró postrado en su cama. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 47. Nehemías oró de pie, en silencio, ante el rey. Nehemías, capítulo 2, versículo 1 y versículo 4. Cada una de estas posturas de oración están presentadas en la Biblia para que nosotros tengamos la claridad de que debemos buscar el rostro del Señor en cualquier momento. Claro está que estar de rodillas es uno de los momentos más especiales de nuestra vida. Yo lo hago constantemente y me gusta hacerlo. Yo recuerdo que cuando yo crecí, mi abuelita me llevaba a la iglesia y siempre que llegábamos a la iglesia ella me decía, arrodíllese y ore. Así que yo antes de sentarme me arrodillaba. Hoy esas costumbres o buenas costumbres se han ido perdiendo. Pero incluso aquí en la iglesia tenemos hermanos que por situaciones de salud no se pueden arrodillar. Pero hermanos, Dios sigue escuchando esas oraciones, porque no es tanto que esté de rodilla, es que mi corazón esté reverenciando al Señor, que tenga reverencia en ese momento y ese anhelo y ese deseo de buscar al Señor. Así que, apreciado hermano y apreciado amigo, ¿cuál es la mejor postura para orar? Yo te recomiendo de rodillas. ¿Pero es la única? No, no es la única. La palabra del Señor dice que nosotros debemos orar todo el tiempo. Recuerda esto, la oración debe ser sin cesar, como lo dice Primera de Tesalonicenses 5:17, lo que implica tener perseverancia, como lo dice Colosenses 4:12, y ser constantes en la oración, como lo dice Romanos 12, versículo 12. Elena de White tiene una cita muy interesante que se encuentra en el Camino a Cristo, página 98. Dice así ella: orad en vuestro gabinete mientras atendéis a vuestro trabajo cotidiano. Levantad a menudo vuestro corazón a Dios. Así fue como anduvo Enoc con Dios. Esas oraciones silenciosas suben como precioso incienso ante el trono de la gracia. Así que ella misma nos dice, podemos estar orando en el lugar de trabajo, cuando vamos en un avión, cuando vamos conduciendo, cuando vamos en el tren, cuando vamos en el bus. Esos momentos, apreciados amigos, va a ser muy difícil arrodillarse, pero es ahí cuando nosotros debemos levantar nuestras oraciones y presentar nuestras peticiones al Señor. Así que, apreciado amigo y apreciado hermano, ¿qué postura es la mejor? De rodillas. ¿Pero es la única? No. Así que enseñemos correctamente lo que dicen las Sagradas Escrituras. El segundo personaje del cual nos habla las Sagradas Escrituras es de Enoc. Y el título es el siguiente: Enoc practicaba lo que predicaba. Aunque Enoc no tiene muchos versículos en la Biblia, no es uno de esos hombres de los que hablan 4, 5, 6 capítulos, no. Son pocos los versos que habla de él. Es alguien que ha transformado la vida de oración de muchas personas. Vamos al libro de Génesis, capítulo 5, versículo 22 al 24. Dice de la siguiente manera: y caminó con Dios Enoc, después de engendrar a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y mira esta parte tan interesante. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Enoc fue un hombre que caminó con Dios no una década, no 40 años, no. Enoc caminó con Dios más de 300 años. Y Enoc tuvo que enfrentar pruebas, batallas, dificultades, luchas. Cuando Enoc estaba viviendo, la palabra del Señor dice que los pensamientos de los hombres eran de mal en peor. Había corrupción, habían batallas, habían luchas. Pero a pesar de todo esto, Enoc permaneció fiel al Señor. Enoc nos presenta a nosotros ese anhelo y ese deseo de los verdaderos cristianos, y es estar en conexión con el Señor. Hermanos, Enoc tuvo que vivir momentos duros en la tierra, sí, igual de los que vivimos nosotros, sí, pero fue un hombre que caminó con Dios. Y un día
estaba caminando con Dios y caminaba con Dios y caminaba con Dios, que llegó a estar más cerca de la casa de Dios que de la casa de él. Enoc era un hombre constante en oración. Y esa es la enseñanza básica de ese día, cómo nosotros debemos mantenernos en comunicación con Dios, en esa comunión íntima con el Señor. Debemos caminar en todo momento en la senda del Señor. Y esto Enoc lo presenta de manera clara, porque Enoc caminó con Dios. Tuvo hijos, tuvo hijas, tuvo que enfrentar situaciones difíciles familiares, me imagino. Sin embargo, oró lo suficiente para poder caminar con Dios. Hermano y amigo, ¿cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿O eres de las personas que oras solamente cuando vas a la iglesia y pasas toda la semana sin orar? ¿O solamente oras cuando comes? ¿O solamente oras cuando sales para el trabajo? ¿O solamente oras cuando estás enfrentando una situación difícil? No, la oración debe ser algo constante en nuestra vida, así como Enoc lo hizo. Enoc caminó con Dios 300 años. Y yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí tiene más de 100 años. Bueno, sí tenemos un hermano aquí que tiene 93 años, pero ese hermano, a pesar de tener 93 años, sigue caminando con Dios. Así que, hermano y amigo, caminemos con el Señor a través de la oración. Moisés, un líder consagrado. Y esta es una de las cosas más importantes que tenía Moisés. Es que era un hombre consagrado, era un hombre conforme al corazón del Señor, que podía hablar con el Señor. Moisés tuvo un ministerio largo y productivo. Moisés dirigió al pueblo de Dios por 40 años. Tenemos muchos relatos de él, de su infancia, de su juventud, de su adultez y también de su vejez. Pero una de las cosas que resalta la lección de escuela sabática es la capacidad que tenía Moisés para orar, para comunicarse con Dios. Hay muchos diálogos de Moisés, porque es que Moisés alcanzó el nivel de hablar con Dios, de reconocer su voz, de saber cómo hablaba. Moisés recibió la gran revelación de el nombre de Dios. Así que Moisés, apreciados hermanos, tuvo una intimidad con el Señor muy grande. Y hay un relato que a mí me impresiona. Cada vez que yo lo leo, como que me erizo, mi piel se pone sensible, porque es un diálogo que tiene Moisés con Dios, donde le dice: muéstrame, quiero verte, quiero conocerte. Y Dios le presenta algo maravilloso. Vamos por favor al libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 15 al versículo 23. Éxodo 33, verso 15 al 23 dice así: y Moisés le respondió, si tu presencia... Éxodo 33, 15 al 23 dice así: y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le responde, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendrá misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro.
Esto es una de las cosas más impresionantes que hay en la Biblia. Cómo Dios pone a Moisés en un lugar, tapa con su mano, luego pasa Jehová y proclama su gloria. Hermanos, donde Dios mismo dice el clemente, clemente, grande y poderoso. Hermanos, esto es algo impresionante, la bendición que tuvo Moisés, porque su rostro se iluminó en la presencia del Señor. Y aquí es donde nosotros debemos entender que cuando nosotros oramos, la presencia de Dios se hace efectiva en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Orar, hermanos, es algo de lo más hermoso que nosotros podemos hacer. Ahora, Moisés oró para poder liderar el pueblo, hermanos. Moisés fue un hombre de oración donde él durante esos 40 años tuvo que soportar a un pueblo difícil, tuvo que soportar a un pueblo de dura cerviz, un pueblo que lo criticó. Incluso Moisés tuvo que soportar hasta los propios ataques de su propia familia. Y esto es doloroso. Pero Moisés constantemente buscaba a Dios en oración. Y esto es una de las grandes cosas que nosotros debemos aprender. Hay algo más que la lección resalta de Moisés en cuanto a la oración y relata los dos eventos tanto de Aarón como de María. Aarón cuando falla, cuando no permanece fiel. Pero Dios quería castigar a Aarón, pero Dios intercede por Aarón. Y Dios, en esa intercesión que hace Moisés por Aarón, Dios tiene paciencia con Aarón y lo perdona. Pero también María, cuando María comienza a sentir envidia y comienza a hablar y a criticar a Moisés y a su familia, pues María se enferma de lepra. Pero Moisés ora por ella y Dios sana a María. Esto se llama la oración intercesora que vamos a verla mañana. Pero de una manera muy interesante, esto se conecta con una enseñanza del Nuevo Testamento. Y es cómo nosotros debemos actuar con las personas que nos han hecho daño, con las personas que nos lastiman, con las personas que hablan mal de nosotros, con los que nos critican. Tanto Moisés como Jesús están alineados en la misma enseñanza, cómo nosotros debemos orar y bendecir a las personas que incluso nos han hecho daño. Vamos por favor al Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 44. Porque yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. De alguna manera Moisés y Jesús están conectados, por supuesto que están conectados, porque pues, Jesús vino a revelar al Padre y las mismas enseñanzas. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero algunas personas creen que el Antiguo y el Nuevo Testamento son diferentes. No, es la misma verdad, es la misma enseñanza. Moisés lo estaba representando de la mejor manera, como Aarón y como María le hicieron la batalla, le hicieron la guerra, pero él oró por ellos, porque la palabra del Señor dice, ore por los que ultrajan, oren, bendigan a los que os maldicen. Así que, apreciado hermano y apreciado amigo, ¿cómo actúas tú con los que han hablado mal de ti? ¿Cómo actúas tú con las personas que te han herido? Pues lo mejor que podemos hacer es orar por ellos, pedirles al Señor que los bendiga, pedirle al Señor que los proteja, pedirle al Señor que los perdone y que les pueda llevar a una mejor vida. Sigamos ese ejemplo y seremos más felices. Moisés intercede por la nación. Ese es el título de este día. Y es algo que nosotros debemos entender y tener claro en nuestra mente, y es la oración intercesora. Nosotros tenemos la facultad de orar por otras personas. Tenemos el anhelo y el deber de orar por otras personas que están a nuestro alrededor. Pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros familiares, pueden ser personas que nos han hecho daño, pueden ser personas que se han alejado de Dios. En nuestras iglesias hay muchas familias que siguen orando por sus hijos, que crecieron en la iglesia, participaron en la iglesia, amaban las cosas de Dios, pero llegó un momento cuando ellos se alejan de Dios y se enfrían y ya no asisten, y como que las cosas de Dios ya no les gusta. ¿Qué debe hacer un padre y una madre?
no cesar de orar, no parar. Usted no se puede cansar de orar por sus hijos, por sus hijas. Usted no puede cansarse, apreciado amigo. Así que si usted tiene un hijo, una hija, un familiar, un esposo, una esposa que se alejó de Dios, su mayor deber es orar y clamar a Dios por esa persona. Moisés lo enseña claramente. Cuando Moisés ora por el pueblo de Dios, en varias ocasiones Dios quería desaparecer al pueblo de Israel y decirle, ya, hasta aquí, este pueblo me tiene cansado. Pero Moisés muchas veces intercedió por ese pueblo pidiéndole al Señor que lo perdonara. Vamos por favor al libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 31 y 32. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego pues que este pueblo que han cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Wow, esta es una de las grandes oraciones de intercesión que tiene Moisés. Y esto nos enseña a nosotros, apreciados amigos, que Dios escucha nuestras oraciones, que cuando nosotros oramos por esas personas, Dios nos escucha y Dios está allí. Hermanos, hay varios momentos que presenta la lección donde Moisés oró por este pueblo y por las personas que lo rodean. Vamos a recordarlas. Por ejemplo, Moisés oró por Aarón, por el pecado de Aarón, y Dios lo perdonó. Eso se encuentra en Deuteronomio capítulo 9, versículo 20. Moisés también oró por la murmuración que hizo María en Números capítulo 12, versículo 10 al 13. También Moisés oró cuando el pueblo tenía sed, en Éxodo capítulo 15, versículo 24 al 25, y Dios obró de la mejor manera. También oró cuando el pueblo tenía hambre, en Números capítulo 11, versículo 11 al 13, cuando el pueblo pecó. Moisés oró, intercedió y pidió perdón para ese pueblo en Éxodo capítulo 32, 30 al 32. Moisés nos enseña claramente a nosotros el poder de la oración intercesora. Yo he sido testigo en esta iglesia donde estoy y en otras iglesias de cómo el poder de la oración intercesora sigue manifestándose. Así que, apreciado hermano, apreciado amigo, no se canse de orar. Amemos a los que nos han lastimado, oremos por ellos, pidamos bendición por ellos, pero también oremos por aquellos que se han alejado. Nuestras oraciones deben estar dirigidas no solo a nosotros mismos, sino a las personas que nos rodean, a las personas que están llegando a la iglesia, a las visitas que llegan a la iglesia. Nosotros debemos pedir al Señor esa oración intercesora. Ahora, quiero hacer una pequeña claridad. Nosotros debemos entender que en la oración intercesora, Dios también da un espacio para respetar la libertad de las otras personas. Y nosotros en esa oración intercesora debemos aceptar las respuestas que Dios tiene. Yo recuerdo en una ocasión una hermana que dejó de ir a la iglesia. Y pasaron 2, 3 meses que la hermana no volvía a la iglesia. Ella le decía que no iba a volver a la iglesia porque había hecho un trato con Dios. Entonces un día yo la visité y le pregunté, hermana, ¿cuál fue el trato que usted hizo con Dios? Es que yo hice un trato con Dios, pastor. ¿Cuál, hermana? Que hasta que mi esposo no se vuelva adventista del séptimo día, yo no vuelvo a la iglesia. Entonces Dios me va a responder eso. A veces nosotros queremos como que forzar a Dios a que las cosas tienen que ser así y forzar a las otras personas. Hermanos, el poder de Dios es enorme. Pero Dios nunca va a obligar a alguien a seguirlo. Pero Dios sí lo atrae. Sí manda al Espíritu Santo para que pueda convencer a esa persona de pecado, para que esa persona pueda ser sensible a la palabra del Señor, pero finalmente ellos son los que toman la decisión. Hermanos, oremos por los demás y veremos las bendiciones de Dios. Para estudiar y meditar, este es el último día de nuestra lección de escuela sabática, donde nos da una pequeña conclusión de la importancia de orar. Hermanos, ningún cristiano que no ore está seguro. La oración, apreciado hermano y amigo, es algo que necesitamos todos los días, varias veces al día. ¿Por qué? Porque esta nos conecta con el Señor,
fortalece nuestra vida espiritual, nos desahoga muchas veces de nuestros malos pensamientos, de nuestros dolores, de nuestras preocupaciones y hace, apreciados amigos, que nuestra vida espiritual crezca y se fortalezca. Así que debemos estar conscientes que cuando yo oro, mi relación con Dios crece. Cuando yo dejo de orar, mi relación con Dios decrece. Así que este hábito, apreciado hermano y amigo, de orar debe ser constante en nuestra vida. Las Sagradas Escrituras presentan que debe ser constante, perseverante y un acto lleno de fe, porque el Señor nos está escuchando. Dentro de las preguntas que hacía este día, hay una en la cual yo quiero reflexionar. Y es, ¿cuáles de las 3 vidas de oración que nosotros vimos esta semana, Daniel, Enoc y Moisés, se identifica más contigo? Y esa es la pregunta que yo quisiera desarrollar. ¿Cómo fue la vida de Daniel? ¿Fue una vida de un emigrante? ¿Fue la vida de un hombre que llegó a un país que no era de él? Tuvo que aprender el idioma de ese lugar, las culturas de ese lugar, la manera de vivir de ese lugar, pero él decidió en su corazón no contaminarse y ser fiel a Dios, pase lo que pase. Cambiaron los partidos de políticos, cambiaron los reyes, pero él siguió siendo fiel al Señor. Ese es Daniel. Pero también tenemos a Enoc, el hombre que tuvo que vivir en su país, en medio de corrupción, en medio de batallas, con su familia, pero caminó con Dios 300 años. Y el tercer personaje es Moisés, fue ese líder que tuvo que enfrentar batallas, tuvo que liderar departamentos, así que si tú eres un líder de escuela sabática, de jóvenes, anciano de iglesia, pues te vas a identificar un poco más con este personaje. Pero cada uno de ellos nos muestra a nosotros la importancia de la oración y cómo la oración llena nuestra vida y nos influencia positivamente a nosotros, pero también a los que están a nuestro alrededor. Así que, resumiendo, nosotros hemos estudiado esta semana gigantes, guerreros de oración, hombres que fueron impactados por la oración e impactaron a todos los que habían a su alrededor. Pero de nada sirve que nosotros solo estudiemos y no lo apliquemos. Ahora, ¿cómo estás orando? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a la oración? Si eres una persona que está orando poco, yo te quiero invitar a que tomes una decisión en tu vida y ores más. Ores todos los días. Pon eso en tu agenda como una de las prioridades. Yo voy a orar más. Hazlo y verás cambios positivos en tu vida y en tu familia. Si tienes problemas de ira, si tienes problemas de mal genio, si tienes problemas de relaciones interpersonales, si tienes un dolor en tu corazón, un rencor, algo que no puedes sacar, tienes una espina que te duele, ora, clama al Señor y tú verás las respuestas. Ahora, termino con esta pequeña conclusión. Jesús siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey de Reyes, siendo nuestro Salvador, habiendo estado en la eternidad con el Padre, cuando estuvo aquí en la humanidad, oraba constantemente. Si Jesús, siendo Jesús, sentía el deseo y la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros que somos frágiles, que somos humanos llenos de pecados? Hermanos, necesitamos orar más. Pidámosle al Señor que nos dé ese amor y ese anhelo de orar y clamar al Señor. Nos vemos la próxima semana.